La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. En el día de hoy quiero hablarles principalmente a los jóvenes cristianos. Si eres joven cristiano, este mensaje es para ti. Si eres padre de jóvenes o adolescentes, o líder de jóvenes o líder de tu iglesia, me gustaría que compartieras este mensaje también con cada uno de ellos. Me convertí a Cristo cuando yo tenía 16 años de edad. Así que desde ese momento y durante toda mi adolescencia y toda mi vida he estado sirviendo al Señor en diferentes ministerios que Dios me ha concedido. También soy padre de 2 hijos varones que son jóvenes y que también nacieron en la iglesia y que Dios los llamó a predicar el Evangelio. Además de todo eso, he pastoreado la iglesia de Dios con 150 jóvenes llenos del Espíritu Santo y de entrega total al Señor. Así que con ese trasfondo creo que tengo suficiente fuerza para hablarte lo que quiero compartir contigo en esta hora. Y para eso he traído mi Biblia y quiero leer contigo una escritura que considero uno de los mensajes más importantes que Dios tiene para los jóvenes. Se encuentra en Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 12 al 16. Y dice así la Biblia: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que vengo, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía por la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Este mensaje yo creo que cada uno de los jóvenes debe leerlo y meditarlo y profundizar bien en cada una de estas enseñanzas. Y es importante también que los líderes de la iglesia y los hermanos adultos también lean esta escritura y entiendan el valor y la importancia de los jóvenes. Yo creo que Dios desea que nuestras iglesias estén llenas de niños y jóvenes cristianos, así como están de adultos. Y debemos tener un enfoque hacia la juventud y hacia la niñez. ¿Por qué? Porque yo creo que Dios tiene algo muy importante para los jóvenes, los adolescentes y los niños de hoy en día. Realmente les hablo con todo mi corazón cuando veo en una iglesia donde no hay jóvenes ni hay niños. Me pregunto delante de Dios si algo no estará andando mal en ese lugar. Porque cuando Dios se mueve de una forma especial y podemos predicar el Evangelio de Dios y podemos dejar que Dios se mueva en medio de su pueblo, los jóvenes y los niños sienten el deseo de buscar al Señor. Y lo testifico por lo que he acabado de decir al principio de esta disertación. Me convertí siendo jóvenes. Teníamos el grupo de jóvenes. Fui líderes de jóvenes de mi iglesia. Y los jóvenes de nuestra iglesia, así como los hijos míos cuando se levantaron y los jóvenes que he pastoreado, fueron jóvenes llenos del poder de Dios. Jóvenes que buscaron a Dios en espíritu y en verdad. Y que descubrimos en la iglesia la fuente de vida eterna que Dios nos daba y teníamos entusiasmo por servir al Señor. Nuestro anhelo era buscar a Dios. Cuando era líder de jóvenes, que era un adolescente, nos levantábamos a las 5 de la mañana a buscar a Dios en el templo antes de ir a la escuela. Los domingos predicábamos en las calles, repartíamos tratados, visitábamos los enfermos, testificábamos de Cristo a todas las personas. Mis hijos también fueron a la universidad y predicaron el Evangelio en la escuela. Los jóvenes de mi iglesia
llevan la palabra de Dios sin temor aún a los lugares más difíciles, porque cuando realmente en la iglesia de Dios se está moviendo la presencia de Dios, los jóvenes anhelan servir al Señor. Si en tu iglesia no hay jóvenes ni hay niños, yo te pido por favor que ores al Señor y que le pidas a Dios y que te muestre por qué en nuestra iglesia no hay jóvenes ni hay niños. Y basado en eso también quiero que veamos esa primera parte de esa escritura. Dice, ninguno tenga en poco tu juventud. Una de las cosas que hacía cuando estaba con mis hijos y cuando fui líder de jóvenes o en el pastorado es decirle a la gente, cuiden a los jóvenes, no maltraten a los jóvenes, tengan mucha deferencia para ellos, protéjanlos porque también aman al Señor. En muchos lugares, lamentablemente, solamente para los jóvenes hay críticas, que los jóvenes no buscan a Dios, que los jóvenes no son sinceros. Eso es falso. Y mi vida, la vida de mis hijos, la vida de nuestros jóvenes testifican que eso es falso. El problema quizás es otro. No podemos menospreciar a los jóvenes. Y tenemos que ayudar a los jóvenes a buscar al Señor. Si nosotros buscamos al Señor, y ellos también ven el ejemplo en nosotros, ellos también van a buscar a Dios en espíritu y en verdad y van a llenarse de la presencia de Dios. Yo lo testifico con mi vida, con lo que he visto. Dios desea levantar jóvenes llenos del Señor. Ahora, es importante que nosotros también enseñemos la palabra de Dios y motivemos a los adultos a que animemos a los jóvenes, a que oremos por ellos, a que los encaminemos a la búsqueda de la presencia de Dios, para que ellos realmente sientan el deseo de servir al Señor y nada de lo que el mundo le ofrece le llame la atención. Si en la iglesia se mueve el Señor y se provee para las necesidades espirituales, yo te aseguro que los jóvenes no tendrán interés en buscar nada en el mundo, porque lo he vivido y lo tengo por experiencia. Ahora, es importante que como jóvenes también tengamos en consideración esta escritura. Ninguno tenga en poco tu juventud. Y dice Pablo, sé ejemplo a los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en pureza. Cuando recién conocí a Cristo, quise ponerme un modelo a seguir. Las personas siguen modelos. Y yo quise proponerme un modelo a seguir. Y me puse el modelo de Jesús. Jesús era joven cuando se desarrolló predicar el Evangelio. 30 años todavía se considera una persona muy joven. Además, cuando tenía 12 años nada más, ya estaba en el templo discutiendo con los doctores de la ley. Eso es un jovencito, ¿ok? Y yo me propuse ser el modelo de Jesús. También hay en la Biblia modelos que nosotros podemos ver, como David, José, los 3 jóvenes hebreos, Daniel, Timoteo y otros más que hay en la Biblia. Proponte modelos como el Señor, hacer modelos como Dios. Y cuando tenemos esa meta, entonces nosotros nos cuidamos para que nuestra vida tenga un testimonio fiel delante de todos y podamos nosotros ser ejemplo a todos los demás. Tú puedes ser ejemplo, porque la gente va a verte en la universidad, en la escuela, en tu comunidad, con tus amigos. Van a ver el modelo en ti y van a querer emular eso que hay en ti. Recuerdo cuando estaba estudiando para ser ingeniero, que me convertí al Señor, los jóvenes me detenían y me decían, ¿qué pasó contigo? Algo ha ocurrido en tu vida porque tú no eres el mismo. Y era una ocasión para yo predicar el Evangelio. Yo no sabía predicar, yo no sabía testificar, era nuevo convertido, pero ahí empecé a predicar el Evangelio, empecé a testificarle. Cuando venía a ver, había una multitud de jóvenes a mi alrededor escuchándome predicar. Luego yo me subía a uno de los bancos de la escuela y empezaba a predicar y a predicar. Yo no sabía ni hacer un llamado, yo estaba testificando. De pronto una multitud de jóvenes estaba escuchando el Evangelio. Después un muchacho me orientó que era creyente, debes hacer un llamado para que acepten a Cristo. Yo no sabía hacer nada de eso, pero yo predicaba el Evangelio con entusiasmo, porque la gente ven en ti un cambio y ellos quieren saber por qué está ese cambio y qué pueden hacer para tener lo mismo que tú. Así que debemos ser ejemplo a todos. Ahora, el segundo versículo dice, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza.
una base fundamental para que nosotros podamos tener la plenitud de lo que Dios quiere, es que nosotros podamos estudiar y prepararnos y capacitarnos. Hay gente que tiene el mal concepto de que los jóvenes cristianos no deben estudiar, no deben prepararse. Algunos me dijeron a mí que no fuera a la universidad porque me iban a confundir allí los profesores ateos. Realmente esa mentalidad es una mentalidad arcaica que no agrada al Señor. ¿Por qué si Jesús estaba entre los dignatarios de su época y los ancianos podía testificar? ¿O por qué Pablo podía predicar a reyes y gobernantes? Porque estaban capacitados y preparados. Yo te exhorto para que tú te eduques. Yo estudié en la universidad, estudié ingeniería, mis hijos estudiaron, se hicieron profesionales y motivo a los jóvenes a que se estudien, se preparen. ¿Por qué no tener en nuestras iglesias también abogados cristianos o doctores cristianos o empresarios, ingenieros o también obreros, mecánicos, ojalateros, de todo tipo de personalidad? ¿Por qué? ¿Por qué no tener eso? Si nosotros le damos el primado a Dios y buscamos a Dios, si en nuestra iglesia estamos en la plenitud de Dios, podemos ir a donde quiera y no tenemos que tener temor a nada. Pero si no buscamos al Señor, si no tenemos esa presencia de Dios, sí, vamos a tener problemas. No solamente por ir a la universidad, en cualquier momento nos podemos apartar de Dios. Pero hay que prepararse. Yo te invito, jóvenes, para que tú te prepares lo más que puedas, capacítate, sobre todo en las Escrituras. Lee la Biblia. Sé, como dice la Biblia, poderoso en las Escrituras. Yo animo a todos mis hijos, a los jóvenes de la iglesia, a que leamos la Biblia, seamos expertos en la palabra de Dios. Y tenemos un plan para leer la Biblia completa al año y luego cada año leer la Biblia y seguir leyendo, estudiando la palabra, leyendo libros cristianos, capacitándome. Para eso son estas enseñanzas, para enseñar a los jóvenes, a los adultos, a todo el mundo. Necesitamos tener creyentes sólidos, que sean poderosos en las Escrituras. Yo te invito para que hagas eso, y si tienes la oportunidad a ir a un seminario a estudiar teología, puedas hacerlo, que puedas prepararte y capacitarte. Pero ocúpate en esas cosas. Dice otra cosa importante que dice la Biblia en el próximo versículo. Dice: no descuides el don que hay en ti, que te ha sido dado mediante profecía por la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ella, pues haciendo esto para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. ¿Sabes qué creo? Que cada joven cristiano, cada adolescente, cada niño tiene una misión de Dios aquí en la tierra. Dios quiere levantar un ejército de jóvenes, un ejército de adolescentes, un ejército de niños, también de adultos y de ancianos, que podamos trastornar el mundo. Dios no te creó solo por crearte porque no tenía nada que hacer. No, Dios tiene un plan para ti, un propósito, y debes pedir al Señor: Señor, ¿cuál es el propósito de mi vida? Prepararte. Cada creyente tiene un ministerio. Eso fue lo que Pablo le dijo a Timoteo. No olvides el ministerio que Dios te ha dado. Yo te digo lo mismo. Recuerda, Dios te ha comisionado con un propósito. Y creo que aun cuando llegues a ser un ingeniero o un abogado, si ese es el caso, puedas también, mientras ejerces tu función de tu profesión, puedes también predicar el Evangelio. ¿Cuántos hoy hay médicos que son cristianos, ingenieros, abogados también, obreros, de toda índole? Dios quiere que todo creyente entienda que todos tenemos una misión que realizar aquí abajo en la tierra. Y finalmente dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, permanece en ella, porque haciendo estas cosas te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Cuando buscas al Señor y le entregas tu vida a Dios, te cuidas a ti mismo, tienes cuidado de las enseñanzas de la Biblia, de la palabra de Dios. Tu aprovechamiento es no solamente de beneficio para ti, sino para los que te oyen, para los que te ven. Dios quiere levantar un ejército poderoso de jóvenes cristianos. Y yo estoy orando a Dios para que Dios levante una generación nueva de jóvenes, de adolescentes, de niños llenos del Espíritu Santo, poderosos en las Escrituras, que prediquen el Evangelio, que no tengan miedo a nada ni a nadie. Dios nos ha dado grandes y preciosas promesas para llegar participantes de la naturaleza divina. Quiero que Dios levante un ejército de predicadores, de obreros de Dios,
que puedan trastornar el mundo, y tú eres uno de ellos. Dios te está hablando para que tú entres en esa dimensión espiritual, para que no te conformes con ser uno más en la iglesia. No, métete en la dimensión espiritual y Dios tiene grandes cosas para ti. Yo lo viví cuando empecé a buscar a Dios y a consagrarme al Señor. Lo único que yo anhelaba era servir al Señor, pero Dios me habló y me dijo: vas a ir a naciones a predicar, vas a predicar cruzadas, vas a ganar muchas almas para Cristo, vas a ver milagros en tu ministerio, vas a ver la gloria de Dios. Y así ha sido, y así Dios le habló a mis hijos, que los iba a usar, a llevarlos a diferentes países del mundo a predicar el evangelio. Recuerdo cuando Dios usó a T.L. Osborne, un gran predicador, que les habló ahí directamente, y por otros medios que Dios le ha confirmado. Y los jóvenes de mi iglesia, todos somos llamados a predicar, y tú también. Así que yo te invito para que tú recapacites sobre esto y medites esta palabra y tomes este mensaje para ti. Dios tiene grandes cosas para tu vida. Espero que esta palabra sea recibida por ti y que medites en ella y que puedas aceptar este reto que Dios te está dando hoy. Que Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz.